Buenas tardes, continuamos en la Semana Negra presentando a uno de los finalistas del premio Rodolfo Walsh, al autor de Los años heridos, Fritz Glockner, el escritor mexicano de sobra conocido por toda la gente que lleva viniendo a la Semana Negra desde los años 90 y que este año, por culpa del maldito virus, no va a poder estar con nosotros. No solamente Fritz es escritor, novelista, en este libro analiza la última etapa de la guerra sucia, de la guerrilla, de los años de los 60 a los 80, de la lucha armada en México, sino que también es actualmente el director de Ducal, la cadena de librerías mexicana, y ha sido durante muchos años el librero de la librería La Historieta en la Semana Negra, que nos ha traído buena parte de lo mejor de lo que se estaba editando en México y en América del Sur, que aquí no nos llegaba. Este año no podemos contar ni con él ni con su librería, pero tenemos la posibilidad de tener con nosotros a un premio Rodolfo Walsh. El premio realmente es ser finalista, porque en un mundo tan complicado y que este año ha tenido tan buenísimos libros de no ficción, tratando el negro, la parte oscura, lo criminal de la sociedad, ser finalista era complicado. Y Los años heridos, un libro muy esperado de Fritz, es uno de esos libros finalistas. Es para nosotros ya un Rodolfo Walsh. Bueno, Fritz, buenas tardes. Esperamos que el año que viene tenerte aquí con nosotros en persona, cuando ya se haya acabado todo este tiempo distópico. Y bueno, Los años heridos, un libro tuyo que se esperaba desde hace mucho tiempo, con muchísimo interés, que es un placer leerlo, que aprende uno muchísimo y que cuenta una historia, las historias que no se cuentan de una época, ¿no? Y que no se cuentan en casi ningún país. Y tú lo has recogido, que es las historias de la gente que pensó que podía cambiar el mundo con las armas en esos años, en concreto en México, en el México de después del 68. Cuéntanos, porque esta es una parte más de una historia que ya venías haciendo. Háblanos algo de este libro, Fritz. Bueno, queridísimo Ángel, evidentemente es así como, ¡guau! ¿Cómo voy a creer que en el año 2000 Fritz Glockner y su historieta no va a poder estar? Es un poco frustrante, la verdad, ¿no? Esta iba a ser, o es, porque a final de cuentas sí estoy afortunadamente con ustedes gracias a la tecnología. Esta es mi Semana Negra número 30, nada más y nada menos. No estoy presencialmente, no estoy abrazándonos, no estamos conviviendo como cada año había sucedido en las últimas 29 semanas negras de mi existencia. Pero bueno, es un gusto y es una locura de emoción ser finalista al Rodolfo Walsh con estos años heridos, que incluso tú, mi querido Ángel, hasta dudabas que existiera o que lo estuviera yo escribiendo o que realmente trabajara yo sobre el tema, ¿no? Como bien saben, Los años heridos es un trabajo enloquecedor. Por desgracia, de pronto, desde hace 30 años, dedico mi existencia a investigar lo que tenía que ver con esta historia soterrada, oculta, absolutamente silenciada, que tenía que ver con los movimientos armados ideológicos en México. De pronto parecía que la tragedia de la represión se encontraba monopolizado en el cono sur de América Latina, ¿no? En Sudamérica, en los casos evidentemente de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Guatemala, El Salvador, y parecía que México era así como la panacea de la libertad y de la democracia. Y al contrario, en México padecimos, por ejemplo, la primera desaparición forzada en América Latina. En agosto de 1969, el primer desaparecido político en todo el continente data en México, en el estado de Guerrero. El primer vuelo de la muerte que se practica en América Latina no es en Argentina, es en México, en las playas del estado de Guerrero en el año de 1972. Entonces, había que descubrir ante la humanidad la tragedia que se vivía en México debido a que los opositores al sistema político mexicano no tenían una embajada de México a donde poder salvar la vida como sí lo tuvieron los chilenos, los argentinos, los uruguayos,
para poder salvarse del terror militar, ¿no? Entonces, era una tragedia porque parece como esta orfandad de la tragedia mexicana que aproximadamente costó la vida entre desaparecidos y asesinados en un lapso de 1968 a 1979, de aproximadamente 5,000 mexicanos asesinados o desaparecidos. Entonces, en ese sentido, había que rescatar esta historia que nadie había contado, que se había ocultado, que el gobierno mexicano había venido silenciando, además bajo la premisa de que evidentemente el gobierno mexicano desde 1939, a partir de otorgar el exilio a los republicanos españoles, ¿no?, se convierte en la panacea de recibir a todo aquel perseguido por motivos políticos e ideológicos en sus países. Después de España en el 39, viene toda la década de los años 60 y 70, donde, repito, las embajadas mexicanas afortunadamente permiten que salven la vida muchos perseguidos por cuestiones políticas e ideológicas, pero curiosamente el gobierno mexicano jugaba un doble discurso donde a la vez que apoyaba a América Latina, a la izquierda latinoamericana, a la izquierda mexicana, la reprimía con el salvajismo similar o incluso dando el precedente de los gobiernos militares latinoamericanos, ¿no? Lo que probablemente más sorprenda al lector de tu libro sea el intento de no solamente hacer crónica, no solamente hacer historias, sino hacer literatura, de alguna manera, ¿no? El narrador Fritz Lochner, de 20 de cobre, de otros libros, yo creo que trata de entrar aquí, ¿no? De entrar en el investigador, en el periodista, trata como de decirle, bueno, déjame mi parte, ¿no? Porque para un español, como es mi caso, para un lector no mexicano, que podría pasar, supongo, lo mismo en un argentino, en chileno, en colombiano, es meterse en un lugar que no conoce, ¿no? En una serie de siglas, movimientos, historias, que al final es un relato. A mí lo que me emociona del libro es el relato, porque cuando hablas de personajes que tú conoces, de la historia interna, de la interna mexicana, para mí son nombres. Podrían ser nombres ficticios y me parecerían en algunos casos igual de humanos. Las anécdotas serían anécdotas novelescas en algunos casos, coches que no funcionan, vas contando la historia de una forma, vas anudando, ¿no? Vas anudando historias, vas anudando grupos, vas anudando, tratando de establecer una correlación en grupos, en partidos que muchas veces no lo tenían, ¿no? Y tratas de hacer un mapa de todo esto. Supongo que eso te costaría un montón de investigación porque por edad no puedes haberlo vivido. Tu padre es uno de los protagonistas de esta historia, pero tú eres una persona un niño que va a verlo a la cárcel. ¿Cuánta investigación hay detrás de todo esto? Como ya dije, son 3 décadas de estar hurgando en archivos privados, archivos particulares, hemerografía, periódicos, revistas, entrevistas, ¿no? Soy de los pocos o el único que logra entrevistar al expresidente Luis Echeverría Álvarez sobre este tema, por ejemplo, ¿no? Pero yendo hacia lo que comentabas en un principio, tienes toda la razón. ¿Qué pasa? Esto pudo haber sido un libro académico, ¿no? Con un montón de citas históricas, con una cronología, con un marco teórico, ¿no? Como se requiere cuando se pretende un libro académico. Esto podría haber sido un panfleto, ¿no? Ante la misión de verme en la necesidad de dar a conocer esta historia, había que conjuntar la historia narrativa. No me podía yo permitir el lujo de escribir un texto tedioso desde la academia, un texto frío, un texto poco cálido, un texto sin historia, pues, ¿no? Sin narrativa. Y tampoco me podía yo permitir para nada caer en los panfletos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Sí, está perfecta esa frase para la plaza, para la exigencia, para mentarle la madre al gobierno, pero no en un texto que quieres donde se conozca la historia. Si ya de por sí es muy difícil hacerle entender al mundo que México padeció peor la represión que en Argentina, que en Uruguay, que en Chile, porque además estaba disfrazado de gobiernos civiles y no militares,
¿no? Digamos, un poco arrancarles el monopolio de la represión, ¿no? Había que hacerlo de forma narrativa, de forma contada con un planteamiento donde siempre he pensado que la historia, si la escribes desde el cadáver, desde el cementerio, se convierte en una historia que no tiene actuación en el presente. Si escribes historia de fantasmas, entonces eso sí actúan en el presente y eso sí asustan. Y es lo que pretendía yo, escribir una historia muy narrativa, muy creando personajes que se acercaran a ti, a tu inmediatez, que lo sintieras de carne y hueso, que sangre corría por sus venas y no como simples sujetos tradicionales de la narrativa histórica o periodística, digamos, ¿no? Sí, porque una de las cosas más donde se ve al escritor, donde se ve al narrador es, bueno, algunas son una crónica de una muerte anunciada. Es decir, cuando empiezas a contar la historia, sabes del personaje, sabes que va a acabar mal. Tú ya lo sabes, el tiempo ha pasado, pero ya el enfoque es esto va a acabar mal, el lector lo sabe. En mi caso, que estoy leyendo una historia de no ficción, pero si fuera de ficción hubiera sido igual, y eso me parece que es una de las cosas más valiosas del libro, como decías. Eso no evita que esté llena de notas y de historias, ya te digo que es un libro de historia. Es la historia de los movimientos armados de esos años en México, pero más allá de eso y de lo que estás comentando, de la necesidad de que los datos sean los que son y queden ahí, insisto en ello porque me parece muy, muy importante en el libro, es tu capacidad para convertir eso en algo legible, ¿no? En algo que supongo que a los propios protagonistas, no sé lo que te habrán dicho, pues esta chica te decía, no fue ahí, fue en otro lado, ¿no? La anécdota pero creo que lo interesante, más allá de lo puntual, es el enfoque, ¿no? Y sobre todo hay otra parte que me gustó mucho del libro. La otra parte es no hacer juicios, es decir, narras, pero en ningún momento entra a la parte de, bueno, ahora lo voy a enjuiciar, porque sí, narras, cometieron errores de estrategia, táctica, pero en ningún momento se hace juicio de valor de. Y eso me parece interesante. ¿Cómo lograste mantener, más allá de lo que personalmente te incumbe, pero cómo lograste mantener esa ecuanimidad, no neutralidad, sino No, ecuanimidad? ¿Cómo fue? neutralidad nunca, y el historiador nunca va a ser neutral, ni el reportero ni el novelista, ¿no? No podemos ser neutrales, porque estás contando algo y te estás apasionando al contarlo. Entonces, ahí, como bien dices, neutralidad sería ridículo, perderías esencia, punto, ¿no? Aquí la ecuanimidad para no enjuiciar tenía que ver, y también por eso me tardé mucho tiempo, no solamente por la gran cantidad de información que de pronto me hice, ¿no? Tengo un archivo que me están pidiendo sea subastado en varias universidades norteamericanas por el interés que tiene, evidentemente, todo lo que he logrado conseguir, ¿no? De servilletas, documentos, revistas, libros, en fin. Ya veremos qué pasa con el archivo. Pero la gracia es que también me tardé mucho porque siempre tenía yo esos fantasmas en los hombros, ¿no? Como dices, ¿qué van a pensar los actores de la historia? No estoy contando de una historia en la cual la generación haya desaparecido. Muchos de los personajes, de los nombres que estoy dando en el libro, no solamente son mis amigos, son mis papás, digamos, ¿no? Siempre he dicho que son mis padres, digamos, ¿no? Siempre he dicho que tenemos una asociación de hijos de víctimas de la represión en México que se llama Nacidos en la Tempestad. Y entonces mi hermana Micaela Cabañas, la hija de Lucio Cabañas, es mi hermana también, aunque no lleve el apellido Glockner. Diego Lucero, cuyo padre fue guerrillero en Chihuahua, es mi hermano, ¿no? Entonces, estar escribiendo pensando en cómo estoy contando no solamente la historia de mi papá, porque a final de cuentas la historia de mi padre ya la había yo escrito en 20 de cobre, de alguna forma la relato en Cementerio de Papel, de alguna forma la he verbalizado en 1,000,000 de entrevistas, ¿no? En fin, conferencias, en fin, sino cómo escribir la historia de los padres de mis hermanos y evidentemente no caer en juicios ridículos o absurdos. Entonces, también ese era un fantasma que se encontraba montado en mis hombros cotidianamente frente a la pantalla y frente al teclado. Y por eso la opción de únicamente narrar, generar ambientes y para nada crear juicios, porque entonces estaría yo entrando
en la ruta del panfleto. Y es lo que para mí es el riesgo del panfleto era la mortalidad de mi obra y la mortalidad de mis creencias, digamos, ¿no? Sí, me parece interesante lo que cuentas. Y también creo que hay, hay, hay escritores que escriben, hay narradores que narran y ya está, pero hay otros que se involucran y que su obra literaria, su obra artística está imbricada directamente en el contexto en que han vivido y en su actitud y su actividad social y política en muchos casos, ¿no? Y yo creo que, y vamos a hablar un poco ahora de tú has sido muchas cosas, has sido eso, librero, profesor en las universidades norteamericanas, en las mexicanas, muchas cosas, ¿no? Escritor, han hecho películas de tus novelas, muchas cosas. Fritz Glockner es un de sobra conocido escritor, narrador y muchas cosas más. Pero también eres una persona que en estos momentos estás en una actividad concreta, que eres el director de Ducal. Eso significa varias cosas. Una, tu implicación en el mundo del libro, que es evidente, has sido librero ya, no se necesita explicar mucho más. Quiero decir, en el negocio del libro has hecho un amplio recorrido, los has escrito, los has vendido, ahora los has editado y además ahora los tienes que estar vendiendo y tienes que hacer que otros los vendan. Tienes tu libro en el momento en que muchas de las ideas muchos de los sueños que tenían los protagonistas de tu libro, de algunos de los protagonistas de tu libro, tú tienes la oportunidad de, sin armas, las armas no cambiaron el mundo, pero los votos han podido cambiarlo de alguna manera y entonces tú estás en ese proceso de cambio. Háblanos un poco, por un lado, y esto es parte también del libro, aunque no esté en el libro ni sea el objeto, pero creo que es la continuación del escritor por otros medios, que es el medio social y de implicación. Cuéntanos qué tratáis de hacer desde Educal y de todo este conglomerado de la edición del libro, ¿no? De esta nueva apertura a lo que es el mundo editorial, el mundo de la creación, el mundo de la edición y cuál es tu parte. Empezaré yo, antes que nada, me hiciste recordar, evidentemente, las armas, en este caso mexicano, aunque sí en el cubano y demás, ¿no? Cambiaron la realidad, pero me hice recordar la frase que Miguel Ángel Granados Chapa, un periodista muy reconocido y muy importante en México, le dijera a mi hermano Napoleón a la semana de que hubieran asesinado a mi padre. Le dijo algo así como: tu padre empuñó las armas, no lo consiguió, pero tú, a través de la palabra, puedes hacer muchos cambios, ¿no? Mi hermano Napoleón es locutor, es actor, la palabra oral le permite cambiar la realidad. Yo, con la palabra impresa, ya sea como escritor, como editor, como librero, siempre he pensado que la palabra es la mejor forma de cambiar a los individuos y que somos los individuos los que cambiamos al mundo. Es obvio que la letra no cambia al mundo, cambia a los individuos y a las personas, y somos las personas las que cambiamos el mundo. Afortunadamente, el año antepasado, en el 18, se logra a través de la manifestación de los votos cambiar a los gobiernos corruptos que habían venido gobernando este país. Y entonces no dudo en entrarle, porque además la invitación que me estaban haciendo evidentemente tenía que ver con algo de lo cual me considero profesional, que es la lectura, los libros, la palabra impresa, ¿no? Si me hubieran invitado a dirigir la Comisión Federal de Electricidad en lugar de Manuel Bartlett, obviamente no hubiera yo aceptado, ¿no? No se trataba de conseguir chamba o del hueso, como le decimos en México, ¿no? Ya llegó tu cuate al poder y que te den una chamba, aunque no sepas nada, ¿no? Y entonces hemos implementado una serie de modificaciones en tanto la distribución del libro, la divulgación de la palabra y evidentemente la promoción de la lectura como la actividad que le da vida a los libros. Si no hay la promoción, el contagio por la lectura no se puede imponer, se tiene que contagiar, se tiene que invitar, se tiene que enamorar, se tiene que seducir. Y entonces, desde el Fondo de Cultura Económica y de las librerías, de la Red Nacional de Librerías de Ducal, evidentemente hemos mantenido una enorme campaña, no solamente a través de los puntos de exhibición. Yo nunca les llamo librerías, siempre les digo puntos de exhibición, porque para mí son eso, puntos donde puedes realizar un encuentro de enamoramiento con una aventura, con una historia, con un personaje, ¿no? Considero las librerías como grandes parques de diversión, ¿no?
y bueno, evidentemente del conocimiento, pero siempre he dicho que el conocimiento está implícito a través de lo lúdico que es la lectura. Pues bien, ya se nos acaba el tiempo, me dicen por aquí, y bueno, como pueden haber visto, si vas a traerte a Frida que salude a sus amigos de aquí, creo que es el momento que la mandes pasar mientras yo te ¡Frida! voy diciendo que como os decía, estamos ante uno de los libros del año, sin duda, la historia de que tanto le pedíamos. Hola, Frida. Hola. Saluda y despídete. Un abrazo de la historieta. Muchas gracias. Lamentamos que no sufrimos mucho porque no estáis este año aquí, pero el próximo, que ya no habrá virus ni esas cosas, estaréis aquí, estaremos otra vez en los lugares habituales de la Semana Negra, en la calle, pero bueno, aquí estamos este año resistiendo a estos tiempos extraños y lo que os decía, este es uno de los libros del año. Hacía mucho tiempo que le estábamos insistiendo, él lo ha recordado a Fritz que debería terminarlo y algunos, los más descreídos como es mi caso, dudábamos de que alguna vez fuera a terminarlo. Pero está aquí, es un placer leerlo, son las historias escondidas dentro de los tiempos, ¿no? Esto es lo que el poder no quiere que leas, no quieres que sepas qué pasó, porque si sabes qué pasó, sabes por qué el ahora es como es. Y para poder cambiar el futuro tenemos que conocer el pasado, no hay otra, no hay otro. Este es uno de esos libros que ayuda y además está maravillosamente escrito. Muchas gracias, Fritz. Recibo un fuerte abrazo de todos los que estamos aquí y nos vemos lo antes posible, como muy tarde por estas fechas del año próximo. Hasta pronto. Queridos todos, evidentemente les mando un gran abrazo. Por fortuna sí estoy en la Semana Negra, aunque sea a través de esta pantalla. Y evidentemente, como bien decías, soy un convencido de que aquella sociedad que no conoce su pasado está condenada a traer al presente las pesadillas. Y lo que tenemos que cultivar son muchos, o mejor dicho, como decimos en México, un chingo de sueños. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Fritz. Esto es la Semana Negra y sigue.